Vamos a continuar con la entrevista al ingeniero Lucio Gutiérrez, candidato a la Asamblea Nacional por el partido Sociedad Patriótica, a quien le damos la bienvenida luego de que lo podamos ver ya pues en pantalla, ¿no? Son las 7:08. A ver, Angelito, perdón, ok. ¿Cómo estamos, Lucio? Buenos días. Mis saludos cordiales desde Balsapamba, en la provincia de Bolívar. Nos encontramos por acá saludando con nuestros candidatos. Acá el candidato asambleísta, acá tenemos una alianza de 361. El candidato es el doctor Alexander García. Nos encontramos muy bien, muy contentos, un poquito afectados de la garganta, pero ahí le damos con mucha fe, con mucha alegría. Y como saben ecuatorianos, o para los que no saben, yo estoy de candidato a la Asamblea Nacional, representando a nuestro partido Sociedad Patriótica. Así que si quieres cambios profundos en la Asamblea Nacional, una alternativa es Lucio Gutiérrez como asambleísta nacional. Bien, Lucio, veo que ha tomado con mucho entusiasmo este tema de la candidatura, porque quienes hacemos comunicación también lo alcanzamos a mirar en diferentes puntos, moviéndose todos los días como cuando en algún momento usted fue candidato a la presidencia de la República. ¿Ese entusiasmo se debe a que usted lleva alguna idea nueva a la Asamblea? Porque el gran problema que va a enfrentar usted, Lucio, como todos los que llegan a la Asamblea, es una calificación de gestión pero penosa, ¿no? ¿Qué puede ofrecerle esta Asamblea, en este caso Lucio Gutiérrez, de diferente al ciudadano para que renueve su fe en los legisladores? Bueno, primero decirles a los ecuatorianos, o mejor repetir lo que decía uno de los genios más grandes que ha tenido la humanidad, Albert Einstein. Si hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Es decir, ecuatorianos, si votamos por los mismos asambleístas que fueron cesados de la Asamblea Nacional por vagos, por irresponsables, porque no se dedicaron a trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano, no esperes cambios. Los resultados van a ser los mismos y a lo mejor peores. Entonces hoy tenemos la oportunidad de elegir a gente nueva. Una alternativa somos los candidatos de la lista 3, en el caso de Lucio Gutiérrez a la Asamblea Nacional, y vamos con propuestas radicales, iniciando por la eliminación del artículo 416, numeral 6 de la Constitución de la República, que permite la ciudadanía universal. Este artículo ha sido usado, abusado por los carteles de la droga, por las mafias internacionales de la delincuencia, y como nadie les pide papeles, como nadie les dice a qué vienen, qué van a hacer en el Ecuador, han ingresado a nuestro país, decía, abusando de este principio de la ciudadanía universal, y ahora están sembrando el terror en todo el país, y ahora lo han convertido al Ecuador en un basurero de la delincuencia y en un paraíso de los carteles de la droga. Así ¿A quiénes se le va a pedir visa, por ejemplo? Supongo que entre ese endurecimiento se incluye seguramente la exigencia de visado. ¿A qué ciudadanos? ¿De qué países? Sí. A ver, hay en la diplomática el principio de la reciprocidad. Si tú me pides visa, yo también te pido visa. Y hay el principio igualmente de la reciprocidad. Si no me pides visa, yo tampoco te pido visa. Pero se pueden tomar medidas restrictivas por temas de seguridad. Les pongo un ejemplo ecuatoriano. Cuando yo era presidente del Ecuador, estaba en vigencia los acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones, es decir, de libre tránsito entre nuestros países. Pero ante la amenaza de las FARC de Colombia y Sendero Luminoso en el Perú, yo impuse el requisito del pasado judicial o récord policial o historial delictivo de una persona para que ingrese por vía terrestre al Ecuador. Obviamente tuve quejas en todas las reuniones binacionales o de la Comunidad Andina. Los presidentes Uribe y Toledo del Perú me pedían que levante ese requisito, pero cuando yo les decía, ¿querían ustedes si tendrían la amenaza de la narcoguerrilla al norte de su país, de las FARC, y la narcoguerrilla de Sendero Luminoso harían o no harían lo que yo estoy realizando? Entonces ellos entendían que era una decisión soberana, y en este caso pues también deberíamos tomar medidas restrictivas, porque ya sabemos de dónde vienen los carteles de la droga, y ya sabemos de dónde vienen las mafias internacionales que han sembrado ahora el terror en nuestro país. Se podría poner medidas restrictivas. Segundo,
hay que eliminar todos los artículos que se opongan a la posibilidad de la cadena perpetua e inmediatamente reformar el Código Penal para sancionar drásticamente con cadena perpetua a todos los políticos ladrones hasta que devuelvan el dinero robado, para que no se repitan esas humillaciones para la justicia ecuatoriana y esa indignación y sorpresa a nivel mundial, que salen presos políticos o presos por haberse robado dineros públicos, no devuelven un solo centavo, a pesar de que la sentencia es muy clara, que tienen que devolver 8 millones de dólares. Ingeniero. No se cumple. Y como no se cumple, hay complicidad de los jueces. Entonces también la sanción es para los jueces, cadena perpetua para jueces y fiscales hasta que devuelvan la plata que recibieron para dejarles en libertad a estos delincuentes. Porque Ingeniero, las decisiones de los jueces y fiscales no son gratis. Ellos facturan por cada decisión. También cadena perpetua para los sicarios, para los que violan a niños, y la posibilidad para una mayor discusión de pena de muerte para aquellos sicarios que descuartizan a las víctimas, que mutilan, que decapitan y que luego inclusive suben a las redes sociales. Y todos los presos tendrán que trabajar, primero para pagar por la alimentación, para pagar por el alojamiento y segundo para que se rehabiliten, para que en lugar de estar vagos en la cárcel pensando cómo delinquir, llamando a sus socios que se encuentran en libertad para que siembren el terror, para que asesinen a los ecuatorianos, para que vacunen a nuestros pequeños comerciantes, van a estar ocupados, van a estar trabajando, se van a rehabilitar, van a poder ahorrar algo de dinero, van a poder mantener a sus familias y aprenden un oficio de tal manera que cuando salgan en libertad no lo hagan para robar, sino para trabajar. Y para proteger a nuestros jueces y fiscales honestos, que sí los hay, una alternativa que proponemos es adaptar la realidad colombiana, que recibió críticas, que hubo errores, que hubo excesos, pero tenemos que mejorar esa figura de los jueces. Buenos días, Omar Jaén le saluda, ingeniero. Ingeniero, buenos días, ¿cómo está, ingeniero? Quisiera retomar el tema del visado. Usted dice que hay que ser recíprocos y sabe que esa es una teoría que hay a nivel mundial, ¿no? O sea, si tú me pides visa, déjame al menos a mí la posibilidad de pedirte visa, ¿no? Entonces, eso por ahí sería un poco su proyecto, ¿no? ¿Verdad? Si alguien me pide visa, yo también, pues, ya. Entonces, vamos a pedirle visa a los estadounidenses y a los miembros de la Comisión Europea, ¿no? ¿Verdad? De la Unión Europea. Porque ellos no piden visa. Como le decía, sí, ese es el principio, pero hay excepciones. En el caso de los Estados Unidos, hay el acuerdo de que normalmente los migrantes o los turistas norteamericanos no vienen al Ecuador a quedarse, vienen a conocer, a hacer turismo, a invertir, a generar empleo. En cambio, hay muchos habitantes de diferentes países del mundo que van a los Estados Unidos a quedarse. Y es por eso que en los Estados Unidos ecuatorianos deben haber sobre 1,5 millones que están en los Estados Unidos. Entonces, por eso hay esas restricciones. Algo similar sucede con Europa, en que los ecuatorianos van a Europa, un gran porcentaje a hacer turismo, a conocer y retornan al Ecuador, pero otros van a quedarse. Entonces son decisiones que toman los estados para protegerse justamente pues, y evitar que haya una emigración masiva, en este caso específico de ecuatorianos, a sus respectivos países. Hay esos acuerdos, hay esos entendimientos, hay esas negociaciones entre los países que son entendibles, como la que yo asumí cuando puse el requisito del pasado judicial para colombianos, para peruanos y para otros latinoamericanos que ingresaban por tierra desde Colombia o desde el Perú al Ecuador. O sea, esto solamente aplicaría para solamente aplicaría para sudamericanos, o sea, para los que hablamos español solamente. Y también tenemos algunos países, por ejemplo, se habla de mafias albanesas, se habla de mafias haitianas, se habla de mafias del Medio Oriente, se habla de mafias de algunos países, ¿no? Y carteles de la droga de Colombia, de Perú, de México. Entonces ya hay lugares específicos en los que se puede tomar restricciones. En el ejemplo que yo le mencionaba, los ecuatorianos no teníamos ninguna restricción para ir al Perú o para ir a Colombia, porque no representábamos ninguna amenaza para esos países. No así en el caso de los colombianos. Yo sé que por justos pagan pecadores, pero la seguridad de un país no se la puede poner en riesgo, porque si se la pone en riesgo
como con este principio de la ciudadanía universal, miren lo que ocurre. Esto es ahora, lo que pasa. ingeniero, Por eso, países usted habla, con mucha mayor experiencia. Usted habla también con respecto al tema de la cadena perpetua, en ciertos casos específicos, pero, y yo le reitero esta pregunta que yo creo que ya se la he hecho en el pasado. Mire, más allá de lo que dice la Constitución, el Ecuador desde hace décadas, no de ahora, no de hace 10, no de hace 20, desde hace décadas, desde el siglo XX, ha suscrito convenios internacionales que nos indican que ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. Entonces, en el caso de querer instaurar ese tipo de penas en el país, lo primero que se debería hacer es que tenemos que salirnos de esos convenios internacionales. ¿Usted avalaría o haría algún proyecto con el nuevo presidente para decir, salgamos de esos proyectos, de esos convenios internacionales para poder instaurar la pena, la cadena perpetua en el país? Sí, ese es un camino. El otro camino es reformar la Constitución. En la Constitución se habla de que los acuerdos internacionales estarían por encima de la Constitución. Ahí se podría agregar un par de palabras que diga, o una frase que diga, excepto los acuerdos que tengan que ver con seguridad. Porque la seguridad. Pero sí sabe que la Corte Constitucional no le va a dar paso a eso, pues, ingeniero. La Corte Constitucional, ellos no les van a dar paso a ese tipo de reformas, porque ya hay convenios, un marco internacional en el que está Ecuador desde hace décadas y que eso no lo permite. Bueno, entonces tendremos que hablar con el presidente de la República o nosotros mismos tomar la iniciativa de hacer popular para que el pueblo de manera soberana vote y diga, aquí en el Ecuador se implanta la cadena perpetua en el caso de los políticos ladrones hasta que devuelvan la plata robada. Ingeniero, buenos días. Nores Arroyave le saluda. Esos son el tipo de... En el caso del... Ingeniero, buenos días. No sé si nos escucha. Sí. Esos son el tipo de propuestas o de comentarios que hacen los candidatos que lleva un poco a la ciudadanía a decir, explíquennos claramente cómo lo van a hacer y también si es viable o no, porque a veces la retórica de decir lo que la gente quiere escuchar por la necesidad y la desesperación, en discurso puede funcionar, pero luego llegan a la asamblea y pasa lo que Jimmy al inicio de la entrevista le decía, la reputación de los asambleístas baja porque decimos nosotros los ciudadanos, me dijeron algo en campaña y luego no se puede ejecutar porque no es viable hacerlo. Hablar de pena de muerte, hablar de castigos mucho más intensos de lo que existen en este momento en el país, salvo que haya una reforma completamente grande que va a tomar un proceso enorme, no va a ser posible en una asamblea de 1 año 6 meses. A ver, yo sé que el tema es difícil, no es fácil, pero igualmente le digo con una frase, todo depende de la voluntad política para hacerlo. En mi gobierno yo me comprometí a combatir el tema de la seguridad y no fue fácil porque también tuve muchas críticas, inclusive al interior del Ecuador. No fue fácil aplicar este procedimiento de pedir el requisito, de pedir el pasado judicial a los turistas que ingresaban por tierra, porque había acuerdos firmados de la Comunidad Andina de Naciones. Sin embargo, esa fue una decisión política, fue una decisión que la tomamos en el Ecuador y la respetaron. Igual, cuando yo era presidente, también pues yo me comprometí con el país a recuperar el dinero robado. Nadie en el Ecuador ha recuperado un solo dólar de la plata robada. En mi gobierno recuperamos más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros cuando congelaron los dineros de los ecuatorianos en los bancos. Recuperamos y entregamos a sus legítimos dueños del pueblo ecuatoriano. También encarcelamos a 5 banqueros, obviamente a través de la justicia ecuatoriana. Eso no lo ha hecho nadie en la historia del Ecuador. Entonces, cuando hablan vamos a recuperar la plata robada, obviamente el pueblo dice mentira, porque nunca han recuperado un dólar, porque no hay la voluntad política, porque hay la complicidad tanto de los asambleístas
como presidente de la República con esos grupos de poder, y entonces se hace de la vista gorda, que no hay cómo, que hay acuerdos internacionales, que es difícil, que la gente va a protestar, que nos van a condenar, que la Corte Constitucional. Señores, cuando hay voluntad política para defender a nuestro país y a nuestro pueblo, se puede hacer lo que estoy mencionando y mucho más. Al menos yo ya lo hice como presidente del Ecuador. Y ahora voy con esa decisión, obviamente si llego a la Asamblea Nacional, de implementar todas las reformas que acabo de mencionar, y siempre hay un camino. Si cierran el paso en la Asamblea Nacional, pues hay el camino de la consulta popular para que sea el pueblo de manera soberana el que apruebe estas reformas que van en beneficio de todos, no son locuras. Lo que queremos es que en el Ecuador no nos sigan matando de manera impune, no es que queremos llenar las cárceles de gente con cadena perpetua, no es que queremos llenar las cárceles con políticos ladrones. Lo que queremos es que los políticos no roben, que vayan a desempeñar su función pública sin robar. Y aquí hay un ejemplo. Yo tuve 94 juicios después del golpe en contra de mi gobierno. Yo mismo vine a la cárcel, yo mismo vine al penal García Moreno y les dije: aquí estoy, señores jueces, aquí estoy, señor Alfredo Palacio, vicepresidente de la República, aquí estoy, señores, aquí estoy, generales traidores que dieron el golpe de Estado, aquí estoy, señores jueces, señores fiscales que me dictaron orden de prisión. A ver, ¿en dónde están los juicios? ¿De dónde están las demandas? Y gané todas las demandas, porque todas eran mentiras, eran falacias. Entonces, cuando hay voluntad política, repito, se puede hacer lo que estoy mencionando y muchísimo más. El tema es que los asambleístas se volvieron vagos, cómodos, irresponsables, y simplemente pues negociaron con el gobierno que les dé la gobernación, que les dé la administración pública en el Ecuador, en el exterior, y entonces miran para otro lado y no hacen absolutamente nada. Bien. Miren, a través de la fiscalización se puede mejorar el sistema de salud, de educación, el control del medio ambiente, el sistema vial. Es simplemente enviarle un oficio al ministro de Salud, al de Obras Públicas, etcétera: señor ministro, no hay medicinas en la provincia de Guayas, en la provincia de Manabí, le damos una semana, un mes para que solucione este problema, y si no, le llamamos a juicio político. Señor ministro de Obras Públicas, esas carreteras en mi provincia están destruidas, o en todo el país, le damos un mes de plazo para que nos presente un plan de reconstrucción vial en la provincia número tal, y con el respectivo financiamiento y cronograma de avance de obra. Entonces, se puede hacer mucho. Mire, se están llevando el país en peso a través de contenedores, sobre todo en la provincia de Zamora. Derrumban las montañas, en contenedores y se llevan, no hay la voluntad política para decirles: señores, un momentito, ¿qué se están llevando de nuestro país? Entonces, eso es lo que ocurre: la vagancia, la comodidad, no meterse en líos, no meterse en problemas. Pero si yo voy, será para defender el interés de todos los ecuatorianos, y si ellos me traen líos como me trajo cuando encarcelé a banqueros, cuando incauté, cuando recuperé dinero robado, que fueron los motivos para el golpe de Estado. Bueno, para eso a uno le eligen, para que cambie el rumbo del país, en este caso para cambiar el rumbo de la Asamblea, y no pues para ser uno más de los cientos y cientos de asambleístas, o uno más de los tantos presidentes que han ocupado el cargo en Carondelet. Gracias a Lucio Gutiérrez, candidato a asambleísta nacional por el partido Sociedad Patriótica. Lucio, buen día, muy amable.